Así que esta noche los pasillos del palacio supuestamente transmiten una historia mucho más dramática de lo que cualquier declaración oficial ha reconocido. Hasta ahora el rey Carlos se está preparando para dar un paso atrás en una parte importante de sus deberes públicos, mientras que se espera que el príncipe Guillermo y Catalina asuman una parte mucho mayor de las responsabilidades visibles de la monarquía. Pero dentro de este dramático relato, la transferencia de funciones es solo la superficie de lo que está sucediendo, porque la verdadera controversia supuestamente radica en un documento de sucesión que contiene una frase escrita a mano que podría limitar dramáticamente el papel de Camilla en el proceso de toma de decisiones del palacio. Según la historia, Camilla no fue informada de todas las implicaciones hasta que el documento ya estuvo finalizado, creando la impresión de que se había tomado una decisión sobre la futura estructura de la monarquía, desde que ella tuviera la oportunidad de responder. Durante meses Carlos ha tratado públicamente de proyectar una imagen de continuidad y determinación, apareciendo en compromisos oficiales siempre que sea posible, y permitiendo fotografías de él mismo trabajando detrás de su escritorio para reforzar la impresión de que la maquinaria de la corona continúa funcionando con normalidad. Las declaraciones sobre su salud y su agenda han enfatizado que sigue comprometido con sus responsabilidades, incluso cuando el tratamiento y la recuperación inevitablemente han requerido ajustes entre bastidores. Sin embargo, la versión de los acontecimientos que aquí se describe sugiere que la realidad dentro del palacio ha sido considerablemente más complicada. Las reuniones se acortaron, las apariencias se reorganizaron, y William asumió silenciosamente responsabilidades que normalmente habrían permanecido firmemente dentro de la agenda del rey. El supuesto punto de inflexión se produjo durante un ensayo para una importante ceremonia estatal en Londres, donde, según se informa Charles, llegó decidido a demostrar que podía seguir trabajando al mismo ritmo. Sin embargo, según el relato, su condición física rápidamente se volvió imposible de disimular, y los testigos supuestamente notaron que su complexión cambiaba, sus respuestas se volvían cada vez más breves, y su concentración parecía desvanecerse a medida que continuaba el ensayo. Al final, según se informa, se despejó la sala y se convocó a asesores médicos, lo que dejó a los presentes con la incómoda comprensión de que la determinación del rey de continuar podría estar creando un grave riesgo para su recuperación. El mensaje de sus médicos, según este relato, fue directo y difícil de ignorar. Continuar al mismo ritmo podría socavar el progreso que ya había logrado. Por lo tanto, Carlos se enfrentó a una decisión que ningún monarca quiere afrontar, porque alejarse de los deberes públicos nunca es simplemente una cuestión de cancelar apariciones, cuando la persona involucrada es el centro simbólico de todo un sistema constitucional. Significaba decidir quién llevaría el peso visible de la corona, mientras se recuperaba cuánto tiempo podría durar ese acuerdo, y quizás lo más importante, en quién se confiaría para ejercer influencia mientras el rey estuviera temporalmente ausente. Supuestamente eso fue lo que llevó a una reunión de emergencia en el Palacio de Buckingham, donde se reunieron Guillermo, Catalina, la princesa Ana y un pequeño grupo de asesores constitucionales de alto nivel, casi sin explicación previa. El ambiente, como cuenta la historia, fue tenso desde el principio, porque nadie sabía si se estaba discutiendo un ajuste a corto plazo o algo mucho más trascendental. En el centro de la habitación había una carpeta sellada, y el título impreso en el frente era lo suficientemente simple como para parecer casi inofensivo: Orden Real de Continuidad y Sucesión. Al principio, William supuestamente creyó que el documento se referiría a poco más que compromisos reorganizados y una redistribución temporal de responsabilidades. Según se informa, Catalina asumió más o menos lo mismo, esperando que el acuerdo simplemente permitiera al rey recuperarse sin obligar al palacio a alterar todo el calendario real. Pero cuando Charles abrió la carpeta y comenzó a explicar su contenido, la atmósfera supuestamente cambió por completo, porque se describió que el documento transfería una gama mucho más amplia de responsabilidades directamente a William. Según el relato, las audiencias estatales
los nombramientos de altos funcionarios del palacio, la planificación ceremonial y la dirección pública a largo plazo de la monarquía caerían cada vez más bajo la supervisión de William. Luego, según se informa, Carlos se volvió hacia Catalina y le explicó que se esperaba que ella también asumiera responsabilidades normalmente asociadas con el papel público de la reina, incluidos banquetes de Estado, recepciones diplomáticas, ocasiones ceremoniales importantes y la coordinación visible del programa público de la Casa Real. De repente, lo que parecía un ajuste temporal comenzó a parecerse a un ensayo para un futuro que todos en la sala sabían que eventualmente llegaría. Catherine, según la historia, no respondió de inmediato. Su vacilación era comprensible porque aceptar tales responsabilidades cambiaría el significado de cada aparición que hiciera a partir de ese momento, convirtiendo los deberes públicos ordinarios en símbolos de sucesión y preparación. Apoyar a William era una cosa, pero asumir un papel que pudiera hacer que el país la viera como la futura reina de la monarquía era algo mucho más significativo, y según se dice, entendió Beto esa distinción de inmediato. Ciro decía que William tenía sus propias reservas. Supuestamente advirtió a su padre que el público podría interpretar la transición como ambición más que como necesidad, creando la impresión de que de alguna manera se había abierto camino hacia una mayor autoridad, mientras Carlos todavía era rey. Pero Carlos supuestamente rechazó esa interpretación e insistió en que la decisión le pertenecía solo a él, argumentando que proteger la monarquía requería reconocer la realidad en lugar de fingir que su fuerza y capacidad se habían mantenido sin cambios. Y luego, según la narración, la princesa Ana colocó una segunda carpeta sobre la mesa. A diferencia del primer documento, esta carpeta supuestamente contenía material confidencial recopilado dentro de la casa de Camilla, incluidas notas internas sobre cómo su oficina podía mantener influencia durante cualquier período prolongado en el que Charles no pudiera realizar sus tareas normales. Se suponía que los documentos no eran correspondencia casual, ni sugerencias pasajeras, sino propuestas cuidadosamente redactadas sobre ceremonias, nombramientos, el diario real y la posibilidad de mantener a la oficina de Camilla involucrada en decisiones importantes incluso mientras las responsabilidades de William se expandían. Según los informes, William leyó una de las páginas 2 veces. Catherine permaneció en silencio mientras Anne continuaba explicando lo que se había descubierto, y la implicación que flotaba sobre la habitación era imposible de ignorar mientras Charles supuestamente enfrentaba la realidad de sus propias limitaciones físicas. Los miembros de la casa de Camilla supuestamente habían estado considerando cómo preservar su influencia durante su ausencia. El elemento más preocupante dentro de la historia fue que William y Catherine aparentemente no habían sido incluidos en esas discusiones, y se decía que el propio Charles no las había autorizado. El lenguaje utilizado en los documentos fue supuestamente lo suficientemente cauteloso como para evitar sonar abiertamente conflictivo. Según se informa, nadie escribió que Camilla debería tomar el poder o desafiar a William directamente, porque los documentos de palacio rara vez usan un lenguaje tan contundente, especialmente cuando se discuten cuestiones delicadas de autoridad. En cambio, las propuestas supuestamente se enmarcaron en torno a la continuidad, la experiencia, la estabilidad y la cooperación institucional. Palabras que suenan perfectamente razonables hasta que las recomendaciones individuales se colocan una al lado de la otra, y la intención subyacente se vuelve más fácil de ver. Una propuesta supuestamente sugería establecer una estructura asesora más sólida alrededor de Clarence House, permitiendo a la casa de Camilla revisar los planes ceremoniales y recomendar modificaciones al diario real. Según se informa, otra propuso mantener la participación de su oficina en banquetes estatales, eventos diplomáticos y otras apariciones públicas importantes, incluso si William hubiera asumido formalmente muchas de las responsabilidades del rey. Pero una frase supuestamente causó la mayor preocupación de todas: la autoridad ampliada de William debería describirse como temporal, incluso si Charles permaneció indisponible durante meses.
Esa única frase, según el relato, transformó el ambiente de la habitación. Supuestamente William preguntó de inmediato quién había preparado la propuesta, y Anne pasó a otra página que contenía los nombres de los miembros más importantes de la cola de camilla, incluidos secretarios privados y asesores. Según se informa Charles, estudió la lista sin hablar, y el silencio que siguió fue más poderoso que cualquier argumento, porque según la narración no había aprobado las discusiones, no había solicitado la propuesta, y no había sido informado de que los miembros de la casa de su esposa estaban considerando cómo preservar su influencia durante su ausencia. Luego, según se informa Catherine, examinó los márgenes de los documentos donde se habían agregado comentarios escritos a mano junto a varias de las propuestas. Una nota supuestamente recomendaba que las decisiones ceremoniales importantes requirieran consultas con la oficina de la reina, mientras que otra advertía contra permitir que el Palacio de Kensington se convirtiera en el único centro de autoridad mientras Carlos se recuperaba. Ninguna de esas frases desafiaba abiertamente a William, pero juntas parecían sugerir una limitación cuidadosamente construida sobre cuánta independencia realmente poseería su autoridad temporal. Según los informes, la explicación de Anne fue que los documentos le habían llegado después de que un asistente de alto nivel se sintiera incómodo con la dirección de las discusiones. Al parecer, las preocupaciones se habían presentado utilizando un lenguaje familiar palaciego sobre la continuidad, la estabilidad institucional y el valor de la experiencia, un lenguaje capaz de hacer que casi cualquier maniobra política pareciera una planificación administrativa ordinaria. Pero una vez que William, Catherine y Charles examinaron los documentos juntos, la distinción entre mantener la continuidad y preservar la influencia de repente se volvió mucho más difícil de ignorar. Finalmente, según la historia, Charles cerró la carpeta e hizo la pregunta que todos los demás en la sala habían estado evitando. ¿Camilla sabía sobre esto? Según se informa, la respuesta de Anne fue cuidadosa. Las conversaciones se habían llevado a cabo a través de miembros de la familia de Camilla, pero los documentos no establecieron de manera concluyente cuánto había aprobado personalmente la propia Camilla, o qué tanto sabía. William supuestamente reaccionó de inmediato y se volvió hacia la puerta como si tuviera la intención de enfrentarse a Camilla directamente. Pero Carlos lo detuvo antes de que pudiera irse, insistiendo en que lo que sucediera a continuación no podía convertirse en una confrontación emocional en un pasillo del palacio, con el personal moviéndose a su alrededor y los periodistas observando cada ajuste en el horario real. Si iba a haber una confrontación, Charles supuestamente dejó claro que tendría que ocurrir en privado de manera deliberada y sin darle al mundo exterior otro espectáculo que consumir. Según este dramático relato, fue el momento en que la supuesta crisis de sucesión dejó de tratarse simplemente de la salud de Carlos y se convirtió en una cuestión de quién controlaría la monarquía mientras él estuviera fuera. A William se le había otorgado una mayor responsabilidad. Catherine había sido empujada más cerca del centro de la vida real, y Anne había colocado evidencia sobre la mesa que supuestamente planteaba preguntas incómodas sobre la casa de Camilla. Sin embargo, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Estaba Camilla tratando de preservar su influencia, o los miembros de su familia habían estado actuando de forma independiente en anticipación de un futuro que nadie había anunciado formalmente todavía? Llamarían a Camilla en privado y le darían la oportunidad de dar explicaciones. La reunión se interrumpió durante 20 minutos. William entró en una habitación contigua que daba a los jardines. Su ira no había desaparecido. Se había convertido en algo más frío. Catherine lo siguió y le recordó que los documentos eran peligrosos porque parecían razonables. Una acusación pública permitiría a la oficina de Camilla negarlo todo y presentar a William como impaciente por la corona. Entendió que eso lo empeoraba. Cuando Camilla finalmente entró en la habitación, Charles estaba sentado a la cabecera de la mesa. Anne mantuvo la carpeta cerrada. William estaba cerca de la chimenea.
Catherine se sentó justo enfrente de la silla preparada para Camilla. Neidi alzó la voz. El silencio fue suficiente. Charles le preguntó directamente si su familia había hablado de un consejo asesor que funcionara desde Clarence House después de su retirada. Camilla hizo una pausa y dijo que el personal responsable había considerado varias posibilidades. Lo describió como preparación, no como ambición. Sostuvo que una monarquía que enfrenta incertidumbre no puede permitirse el lujo de descartar la experiencia. Había estado al lado de Charles durante años de presión pública. Entendía el calendario diplomático, la maquinaria ceremonial, las personalidades dentro de la Casa Real. Quitar su cargo de cada decisión importante no crearía estabilidad. Crearía perturbaciones. Luego ella hizo su petición. La orden debería modificarse. Propuso un puesto formal que le permitiera conservar influencia sobre los banquetes estatales, los nombramientos ceremoniales, los patrocinios caritativos y el programa público. William se encargaría de los asuntos constitucionales. Catalina podría representar la corona a su lado, pero la casa de Camilla seguiría implicada siempre que estuvieran en juego la tradición, el protocolo o los intereses del rey. Sonó como un compromiso. No lo fue. Catherine hizo una pregunta. ¿Quién tomaría la decisión final cuando William y Camilla no estuvieran de acuerdo? Camilla respondió que los deseos de Charles deberían guiarlos. Pero ese era el problema. La ausencia de Charles fue la única razón por la que existió este acuerdo. Sin embargo, la propuesta de Camilla aún dependía de que él resolviera las disputas en salas privadas mientras se recuperaba. La carga volvería a través de llamadas, instrucciones contrapuestas y llamamientos a la intervención. Anne abrió la carpeta y deslizó una página hacia Charles. Describió la autoridad de William como reversible. Esa palabra puso fin a la discusión. Charles le dijo a Camilla que no se haría ninguna enmienda que creara un segundo tribunal o debilitara la autoridad del heredero. La expresión de Camilla cambió. Se volvió hacia William y le preguntó si esto era lo que quería. William respondió que él no había escrito la orden. Charles lo había hecho. Camilla se fue sin aceptar la decisión. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, pero nadie confundió la calma con la rendición. Luego Charles le hizo al asesor constitucional la pregunta que todos habían estado evitando. ¿Podría la familia de Camilla impugnar la orden después de su firma? El asesor miró la página final y dijo que había una manera de asegurarse de que nunca pudieran hacerlo. Explicó que una transferencia de funciones podría impugnarse mediante interpretación. Un hogar podría reclamar derechos de consulta. Un asistente podría retrasar una cita. Una instrucción en disputa podría devolverse para su aclaración. Ninguna de esas medidas derrocaría la autoridad de Guillermo, pero cada una podría frenarla, debilitarla y obligar al rey a regresar a la lucha de la que estaba tratando de escapar. Charles entendió que ya no se trataba de si William podría soportar la carga de trabajo. Se trataba de si a alguien se le permitiría obstruirlo mientras pretendía proteger la corona. William se alejó de la chimenea y se sentó frente a su padre. Le dijo a Charles que no aceptaría una autoridad basada en la humillación pública. No aparecería ante el país como si la enfermedad se hubiera convertido en una oportunidad. Si el anuncio se realizaba, debía preservar la dignidad del rey. Carlos asintió. Hacerse a un lado no fue rendirse. Dijo que fue una elección hecha antes de que la debilidad permitiera que otros eligieran por él. Catherine preguntó cómo se presentaría la transición. Su preocupación era la claridad. No se podía mostrar al país una disposición mientras el palacio funcionaba según otra. Si se esperaba que William liderara el programa público, tenía que reflejarlo. Si se esperaba que Catalina asumiera los deberes visibles de la reina, ningún gabinete privado podría revisar silenciosamente sus decisiones. Anne observó a Charles de cerca. Había pasado años equilibrando el afecto, el deber, la historia y la culpa. Ahora cada compromiso conducía de nuevo al mismo problema. Camilla quería reconocimiento por estar a su lado. William necesitaba una autoridad incuestionable como heredero.
Catherine necesitaba protección contra las acusaciones de que se había llevado algo que no era suyo. La monarquía necesitaba una voz. Solo una de esas necesidades podría regir el orden. Los asesores comenzaron a revisar el documento. Se eliminaron los cierres que otorgaban derechos de consulta a la casa de la reina. Las audiencias estatales pasarían directamente a William. Los nombramientos de altos cargos palaciegos requerirían su aprobación. La planificación a largo plazo pasaría a su cargo. Catalina supervisaría los banquetes estatales, las recepciones diplomáticas, las presentaciones ceremoniales y el programa público adjunto a la Casa Real. Ana seguiría siendo el puente, no la gobernante, no la rival, la testigo. Durante casi una hora Charles leyó cada línea. Preguntó qué pasaría si su recuperación durara semanas, luego meses y luego más de lo esperado. Las respuestas se volvieron cada vez menos cómodas. Un acuerdo temporal no podía seguir siendo temporal para siempre, simplemente porque nadie deseaba nombrar lo que vendría después. La multitud no podía vivir dentro de una pausa. Charles llegó a la última página. La línea de firmas esperaba debajo del sello real. A su lado estaba la pluma estilográfica preparada por su secretario privado. William me esperaba que firmara. Catherine esperaba otro retraso. Anne notó que su mano se alejaba de la firma y se acercaba al espacio en blanco debajo de la última cláusula. Comenzó a escribir lentamente. La casa de la reina no podrá cuestionar ninguna autoridad otorgada a través de este documento. Esa frase lo cambió todo. William lo leyó una vez y luego otra. La orden ya no era solo un acuerdo médico. Fue una barrera. Charles Nosy había limitado a transferir la responsabilidad a su hijo. Había bloqueado la oficina que probablemente cuestionaría cómo se utilizaría esa responsabilidad. Catherine miró hacia Anne. Anne no dio ninguna señal de sorpresa, pero su quietud reveló que entendía la magnitud de lo que había sucedido. Charles había elegido la certeza institucional antes que la paz privada y lo había hecho con su propia letra. Eso importaba. El lenguaje tipográfico podría atribuirse a los asesores. La redacción jurídica podría describirse como rutinaria. Una sentencia escrita a mano del rey no podía considerarse un malentendido administrativo. Charles firmó debajo de la frase. Ana firmó como testigo. William puso su mano sobre el documento pero no lo levantó. Durante unos segundos padre e hijo permanecieron en lados opuestos de la mesa, conscientes de que el papel entre ellos había cambiado más que el diario real. Había cambiado el centro del poder. Entró una secretaria, selló las copias y preguntó dónde debían entregarse las primeras. Charles respondió sin dudarlo Clarence House. Camila lo recibió incluso antes de que se redactara el anuncio, pasó las páginas, llegó a la línea escrita a mano y se detuvo. Luego llamó a su personal. La reunión en el Palacio de Buckingham había terminado. La pelea por lo que Charles había firmado apenas comenzaba. En Clarence House el personal de Camilla esperaba enfado. Lo que vieron en cambio fue control. Colocó el pedido copiado sobre una mesa y pidió a cada asesor que leyera la frase escrita a mano. Nadie habló. Las palabras fueron demasiado directas. No dejaron espacio para la negociación, ninguna ruta tranquila para volver a tomar decisiones palaciegas y ninguna posibilidad de afirmar que la autoridad de William seguía dependiendo de su aprobación. Camilla preguntó si se podría suavizar la sentencia antes del anuncio. Su asesor legal respondió con cautela. El rey lo había escrito él mismo. El sello había sido aplicado. Anne había sido testigo de la firma. Cualquier intento de alterar la redacción requeriría que Charles reabriera la orden. Camila entendió el problema. Charles había cerrado la puerta antes de que ella pudiera alcanzarla. Su secretaria privada le sugirió que apareciera a su lado de todos modos. Una imagen unida podría preservar la influencia que el documento había eliminado. Camila rechazó la idea. Estar delante de las cámaras del palacio, mientras Guillermo y Catalina eran presentados como el nuevo centro de la monarquía, parecería un consentimiento.
Peor aún, la convertiría en testigo de su propia exclusión. Ella no les daría esa foto. Al otro lado de Londres, el Palacio de Buckingham se movía a una velocidad inusual. Los oficiales de comunicaciones redactaron la declaración. El Personal Ceremonial midió las posiciones en la sala del trono. Los equipos de seguridad revisaron los planes de llegada. Los representantes del gobierno en Westminster recibieron un aviso restringido de que el rey se dirigiría al país sobre el desempeño futuro de los deberes reales. El idioma fue elegido con cuidado. Carlos no abdicaba. William no iba a ser coronado. Catalina no iba a ser declarada reina. Sin embargo, cada detalle práctico apuntaba hacia la misma realidad. La autoridad se estaba moviendo. La responsabilidad pública estaba avanzando. El peso visible de la corona se movía con él. El comunicado de Palacio lo llamaría continuidad. La sala lo llamaría sucesión. Charles insistió en aparecer primero. Los asesores querían que se publicara un anuncio escrito a través de los canales oficiales, pero él se negó a dejar que la enfermedad hablara por él. Miraría a las cámaras, explicaría la decisión y dejaría claro que William no la había exigido. Eso le importaba más de lo que nadie pensaba. William había pasado años preparándose para heredar la corona, pero la preparación no era deseo. Charles sabía con qué rapidez el público podía convertir el deber en ambición. Una fotografía de Guillermo cerca del trono, una frase mal elegida, una sugerencia de que Catalina parecía demasiado cómoda, y la transición podría reformularse como una toma de posesión familiar. Entonces Charles cargaría con la culpa. Aprobó el breve discurso afirmando que su recuperación requería una reducción de funciones. Confirmaría que William asumía la responsabilidad de las audiencias estatales, los nombramientos de altos cargos y la planificación estratégica. Designaría a Catalina como la persona que supervisaría las principales funciones ceremoniales y el programa público de la casa. Luego, añadió una línea que los asesores no habían preparado. El futuro no debe esperar a que el orgullo admita lo que el deber ya sabe. Nadie le pidió que se lo quitara. En Clarence House, Camila recibió el horario final. Su hora de llegada se había dejado en blanco. Había un lugar disponible cerca de Charles durante el discurso de apertura, pero después no se le había asignado ningún papel. Podría asistir como su esposa. No pudo participar como tomador de decisiones. La distinción es más profunda que cualquier insulto público. Camilla envió un último mensaje al Palacio de Buckingham. Preguntó si Charles reconsideraría la restricción de su hogar si ella aparecía a su lado. La respuesta llegó 20 minutos después. La orden quedó tal como fue firmada. Camilla canceló su auto. Fuera del Palacio de Buckingham, las emisoras comenzaron a cubrir en vivo. Las multitudes se reunieron más allá de las puertas. Las redacciones de todo el Reino Unido limpiaron sus agendas. Las primeras imágenes mostraban a altos funcionarios entrando por una entrada lateral, seguidos por Anne, luego William y Catherine. Camila estaba desaparecida. Los rumores se difundieron de inmediato. Algunos afirmaron estar enfermos. Otros sugirieron un desacuerdo privado. Los funcionarios de Palacio repitieron la misma frase, un asunto de familia. En el interior, Charles esperaba en una habitación privada con la orden original a su lado. Guillermo llegó primero. Catalina la siguió. Anne se paró junto a la ventana observando cómo el patio de abajo se llenaba de cámaras. Charles parecía cansado, pero su voz se mantuvo firme. Le dijo a William que el anuncio cambiaría la comprensión pública de su relación. A partir de ese momento, cada decisión sería examinada en busca de signos de conflicto. Cada ausencia se convertiría en una teoría. Cada aparición sería tratada como una declaración. William respondió que honraría el reinado que ya estaba en marcha. Catalina no dijo nada. Estaba mirando las dos sillas ceremoniales, más allá de las puertas abiertas. En uno de ellos estaba la casa de William. El otro llevaba el suyo. Un asistente de palacio entró y confirmó que Camilla no asistiría. Charles cerró los ojos brevemente y luego dio la orden de comenzar. Las cámaras se pusieron en marcha. Se abrieron las puertas del palacio.
y antes de que Carlos dijera una sola palabra, Gran Bretaña vio quién había elegido estar al lado del futuro y quién había elegido mantenerse alejado. Charles entró solo en la habitación preparada. Durante varios segundos permaneció detrás del atril sin hablar. Las cámaras habían encontrado una tensión alrededor de sus ojos. Ninguna declaración de Palacio podría ocultarlo. Parecía decidido, pero el esfuerzo necesario para permanecer allí era visible. Entonces empezó. Le dijo al país que el deber a veces exige que una persona reconozca la diferencia entre resistencia y servicio y que continuar a cualquier costo, dijo, no protegería a la monarquía. Lo expondría a la incertidumbre. Su recuperación requirió distanciarse del peso diario de la corona y la institución requirió un liderazgo que pudiera actuar sin vacilaciones. Llamó a Guillermo. Las palabras fueron mesuradas, pero su significado viajó por Londres-Westminster y las redacciones después del discurso. William asumiría la responsabilidad de las audiencias estatales, los nombramientos de altos funcionarios del palacio y la dirección a largo plazo de la Casa Real. El acuerdo comenzaría de inmediato. Entonces Carlos nombró a Catalina. Supervisaría los banquetes estatales, las recepciones diplomáticas, las presentaciones ceremoniales y el programa público adjunto a la corona. Su papel no sería decorativo. Ella estaría al lado de William siempre que la monarquía necesitara mostrarle al país quién soportaba ahora su carga pública. La sala permaneció en silencio. Charles no mencionó a Camilla. Esa omisión golpeó más fuerte que cualquier crítica. Agradeció a quienes lo apoyaron durante su tratamiento. Habló de continuidad de familia y de futuro. Pero la mujer que había estado a su lado durante su reinado estuvo ausente tanto de la sala como de la transferencia de autoridad. En Clarence House, Camilla vio el discurso con 2 miembros del personal. No habló cuando se anunció el nombre de William. No se movió cuando se enumeraron las nuevas responsabilidades de Catherine. Solo cuando Charles terminó sin nombrarle ningún papel continuo, volvió a coger la copia de la orden. La frase escrita a mano esperaba cerca del sello real. Nada había cambiado. De regreso al palacio de Buckingham, Charles se alejó del atril. William entró por las puertas laterales. Él no sonrió. Se acercó a su padre, inclinó la cabeza y prometió honrar el reinado que Carlos había comenzado. El momento fue cuidadosamente controlado. La emoción no fue que Charles puso una mano en el brazo de William y la soltó rápidamente como si aguantar más pudiera revelar demasiado. Catherine se unió a ellos unos pasos más tarde. No llevaba corona ni tiara, ni ningún símbolo que sugiriera celebración. Su expresión llevaba el peso de la decisión más que cualquier discurso. Anne observó desde el borde de la habitación. Ya había visto antes momentos constitucionales presentados como pompa. Esto fue diferente. No hubo vítores dentro del palacio, ni música, ni sensación de victoria, solo una familia tratando de convertir un colapso privado y una confianza en una imagen pública de orden. Entonces Carlos se fue. Quedaron las cámaras. Guillermo y Catalina se volvieron hacia la sala del trono donde se habían colocado las 2 sillas ceremoniales, debajo de las insignias reales. Comenzaron a caminar juntos lo suficientemente lento como para que todas las emisoras capturaran la imagen en todo el Reino Unido. El simbolismo fue inmediato. Esto no fue una coronación, pero parecía el comienzo de algo que no podría revertirse fácilmente. William se detuvo ante la primera silla. Catherine estaba al lado del segundo. Ninguno de los 2 se sentó a la vez. Por un momento suspendido permanecieron de pie, conscientes de que el país los estaba viendo heredar la responsabilidad antes de heredar un nuevo monarca. Entonces William ocupó su lugar. Catalina la siguió. Las imágenes se difundieron por las pantallas de televisión y los teléfonos en cuestión de minutos. Los comentaristas debatieron si el palacio había cruzado una línea constitucional invisible. Los partidarios lo describieron como una estabilidad necesaria. Los críticos cuestionaron cuán temporal podría ser la transferencia cuando la ceremonia había sido diseñada para presentar a Guillermo y Catalina como el próximo centro de la monarquía. Una pregunta dominaba cada transmisión.
¿Dónde estaba Camila? Los funcionarios de palacio repitieron que su ausencia se refería a un asunto familiar privado. La frase no satisfizo a nadie. Los periodistas fuera del palacio de Buckingham ya se habían enterado de que su coche había sido cancelado o antes de la dirección. Otros descubrieron que en la sesión informativa pública no apareció ningún papel ceremonial futuro para ella. La explicación comenzó a desmoronarse. Dentro de Clarence House, Camila ordenó que apagaran la televisión. Esperaba que Charles redujera su agenda. No esperaba que él hiciera visible la autoridad de William frente al mundo. Ciertamente no esperaba que Catherine asumiera deberes que Camilla creía que debían permanecer vinculados a su puesto. Su título no había sido eliminado. Su influencia sí. Después de que las cámaras se marcharon, un secretario privado le entregó a William la orden firmada en lugar de la copia pública. Examinó la última página y notó algo que se había perdido durante la reunión. Carlos había colocado la restricción escrita a mano directamente encima del sello real. Cualquiera que intentara desafiar a William tendría que dictar esa sentencia antes de llegar a la firma del rey. No fue una ocurrencia tardía. Ese era el punto. William llevó la orden original a una sala de audiencias más pequeña después de que se apagaron las cámaras. El ruido fuera del palacio de Buckingham continuó, pero dentro del edificio parecía vacío de ceremonia. Charles estaba esperando cerca de la ventana. Catherine estaba junto a una mesa, cubierta de documentos informativos, y permaneció junto a la puerta, sosteniendo la segunda carpeta sellada de la que nadie había hablado aún. William hizo el pedido ante su padre. Hizo una pregunta. ¿Era realmente necesaria la restricción manuscrita? Charles no respondió de inmediato. Miró la frase sobre el sello, la única línea que había transformado el acuerdo médico en un límite. Luego admitió lo que la declaración pública no había dicho. Sus médicos le habían obligado a reducir la carga de trabajo. Los preparativos privados de Camilla lo habían obligado a decidir dónde terminaba la autoridad. Sin esa sentencia, cada decisión podría haberse convertido en una negociación. Un nombramiento realizado por William podría haber sido cuestionado en Clarence House. Un banquete de estado planeado por Catalina podría haberse revisado mediante mensajes privados. Una invitación ceremonial podría haberse retrasado hasta que interviniera Carlos. El rey se habría alejado en público mientras continuaba resolviendo disputas en privado. Eso no fue recuperación. Esa fue otra forma de cautiverio. Charles le dijo a William que había pasado demasiados años creyendo que la lealtad personal podía equilibrarse con la claridad institucional. Esta vez no podía haber una línea borrosa, ningún cargo rival, ningún segundo tribunal, operando a través de la amistad, el acceso o el hábito. William escuchó sin interrumpir. La ira que había cargado antes comenzó a cambiar. Su padre no había escrito la restricción para avergonzar a Camilla. Lo había escrito porque sabía con qué rapidez la incertidumbre podía convertirse en control. Catherine comprendió el coste con mayor tranquilidad. Charles había protegido su autoridad, pero al hacerlo había expuesto la fractura dentro de su propia casa. El público vería una transición cuidadosa. La familia recordaría la discusión detrás de esto, y finalmente se alejaría de la puerta. Dijo que la sentencia sería estudiada durante años, porque revelaba el momento en que Charles dejó de intentar satisfacer a todos. Como rey había elegido una línea de mando. Como marido había aceptado las consecuencias. En Clarence House, Camilla llegaba a la misma conclusión. Su título permaneció su personal, permaneció sus habitaciones, compromisos y organizaciones benéficas privadas permanecieron. Sin embargo, la maquinaria, que daba influencia a esas cosas, se había alejado de ella. Las decisiones ahora saldrían de la oficina de William. Las instrucciones ceremoniales contarían con la aprobación de Catalina. Las apelaciones a Charles ya no reabrirían lo que se había resuelto. Camilla no lo había perdido todo. Había perdido la parte que más importaba, la capacidad de dar forma a lo que sucedería después. Al anochecer, la imagen de Guillermo y Catalina, bajo la insignia real, había viajado por toda Gran Bretaña.
Los partidarios lo llamaron inestabilidad. Los críticos lo calificaron de transferencia suave. Los funcionarios de palacio rechazaron ambas descripciones. Repitieron que Carlos seguía siendo rey y que el acuerdo protegía la continuidad, pero los símbolos hablan cuando las declaraciones se niegan a hacerlo. Se habían preparado 2 sillas. CEO habían anunciado 2 nombres. Un hogar había sido excluido. Charles le pidió a William una última promesa. La transición no debe convertirse en una campaña contra Camilla. Ninguna represalia pública, ninguna humillación deliberada, ningún intento de borrarla de su reinado. William estuvo de acuerdo, pero la promesa tenía un límite. El respeto no significaría renunciar a la autoridad. Catherine apoyó esa línea. Camilla sería tratada con dignidad, pero no se le permitiría reabrir decisiones mediante presiones privadas. Ese fue el acuerdo. Frío claro final. Luego Anne colocó la segunda carpeta sellada sobre la mesa. Charles lo miró y preguntó si podía esperar. Anne dijo que no podía. La portada llevaba un título breve: Privilegios y residencias de la Casa de la Reina después de la transición. En el interior había instrucciones sobre el acceso del personal. Las invitaciones ceremoniales y las propiedades reales que Camilla podría seguir usando mientras Carlos permaneciera alejado de la vida pública. Una página se refería a Clarence House, otro se refería al Palacio de Buckingham, pero en la última página había una nota escrita a mano junto al nombre de Camilla. Identificó la fecha exacta en la que podría terminar su acceso irrestricto al palacio, y fue aprobado antes de que comenzara el anuncio en la sala del trono. Camila no lo había visto. William no lo había visto, y cuando Anne abrió la última página ni siquiera Charles parecía preparado para lo que ya había sido autorizado. La decisión tenía un plazo medido no en años, sino en días. Ese documento y la residencia única a Camilla, a la que se le podría ordenar que abandonara primero, es donde comienza la siguiente historia.